Bueno, muy buenas a todos. Un día más aquí en este proyecto, en Mentis Project. Ya he dejado de decir el número del capítulo porque voy grabando y luego voy sacando en desorden. Entonces ya alguien me ha pillado en algún renuncio alguna vez, o sea que ya no digo el nombre del episodio. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a los que estáis un día más aquí y bueno, y bienvenidos a los que estáis por primera vez. Lo digo siempre, pero lo tengo que volver a decir. Lo siento para lo que ya lo habéis escuchado 20 veces, pero pues este es un proyecto, tenemos la idea pues de hacer entrevistas sobre carrera profesional a gente pues con trayectorias interesantes pues bueno, para la gente joven que está decidiendo qué hacer con su vida, que quiere dar un cambio, que simplemente pues oye, está interesado en el trabajo, en la profesión del entrevistado, pues oye, pueda entretenerse un rato y escuchar pues las respuestas y la visión que tiene pues de la vida y del trabajo pues el entrevistado de cada episodio, ¿no? Pasamos ya a presentar el capítulo de hoy. Me hace bastante ilusión el capítulo de hoy porque he decidido invitar a un economista, bueno, que fue lo que estudié yo, a un economista que llevo siguiendo bastante tiempo en Twitter, que seguro que si vosotros usáis Twitter le conoceréis también, porque probablemente muchos de los oyentes de este proyecto pues seáis usuarios de Twitter y por ahí lo conozcáis. Y pues el invitado no es nosotros que Ángel Talavera. Ya sabéis que no me gusta contar mucho sobre el invitado porque me gusta que lo vaya él contando según vamos hablando, pero bueno, simplemente comentar que pues es el Head Economist para Europa de Oxford Economics, que es una casa independiente pues, de análisis y de proyecciones financieras y asesor de inversores, de instituciones, de grandes instituciones, de empresas. Y vamos a hablar un poco pues cómo es la carrera de un economista, que es algo que siempre es interesante porque hay mucha gente que estudia economía, pero muy poca que acaba trabajando de economista. Y luego también pues hablaremos un poco pues de lo que hacen Oxford Economics, de todo el mundo de las proyecciones económicas, que es no sé cuánto hay de arte y cuánto hay de ciencia en todas estas cosas. Y luego hablaremos también pues un poco pues de cómo ve España él desde fuera, ¿no? El que lleva viviendo en Londres unos años y cómo lo ven los inversores y las instituciones para las que trabaja. Así que no me entretengo nada más y doy ya la bienvenida a Ángel Talavera. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Londres, donde estamos los dos. Exacto. Oye, estaba pensando ahora mientras preparaba que me siento como un TV host de la CNBC, ¿no? Cuando te dan paso y te dicen Ángel Talavera from London, ¿no? Que te prodigas bastante por CNBC, por Bloomberg y demás, ¿no? Bueno, ahora este año, digamos que con la pandemia hemos perdido un poquito de presencia, pero durante un tiempo sí tuve la suerte de que me llamaban bastante para hacer entrevistas y pues hombre, es algo que todo el mundo disfruta, ¿no? La primera vez, sobre todo, que te llaman de una entrevista, sobre todo de pues, la CNN, la BBC, este tipo de sitios. Bueno, primero tengo que admitir, está uno bastante acongojado, eso creo que sería honesto admitirlo, pero luego obviamente pues da satisfacción, ¿no? Poder salir a un ratito y aunque sea explicar pues cuatro cosas y bueno, pues sí, es parte de mi trabajo y pues la verdad es que lo disfruto. Y una duda que me surge respecto a esto, cuando tú sales en un medio con tanto alcance, que te está viendo tanta gente a hablar sobre economía, ¿sientes alguna responsabilidad más allá de simplemente hablar y dar los datos o los hechos factuales? ¿O hay también cierta idea o cierta intención de, oye, no generar pánicos o no dar unas... No, porque esto siempre se decía en la crisis, ¿no? De que los economistas tenían un poco la labor de no generar pánicos que pudieran empeorar más la cosa. Hombre, sí tienes responsabilidad. Primero porque estás representando a una firma. Obviamente no vas en calidad personal, no soy yo hablando de mis opiniones. Siempre tengo que ser consciente de que al fin y al cabo, si digo una barbaridad, pues obviamente alguien va a venir a decirme algo. Y luego, más allá de eso, pues hombre, tampoco quiero darme la importancia de que si yo digo algo, pues los mercados van a moverse. Pero obviamente tienes una posición que la gente escucha. Y aunque no sea algo que está todo el rato en tu mente pensando, pues no digas esto, pero tienes que tener un cierto sentido de responsabilidad, porque obviamente es verdad, hay economistas, tampoco vamos a entrar en detalle, pero bueno, digamos que hay bastante gente mediática y a veces dan opiniones que quizás sean un poco, bueno, discutibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es responsabilidad de la gente que nos dedicamos a esto. Si tienes un perfil público de cualquier tipo, sea tanto grande como pequeño, pues hombre, tienes que ser un poco consciente de lo que dices. Ujú. Porque también, yo que te sigo mucho en Twitter, veo que un poco muchas de las cosas de las que hablas y cosas que comentas a lo largo pues de la semana intentas que la gente
no hables sin conocer o que la gente no hable de cosas que son erróneas para no generar confusión más allá de lo ya difícil que es la economía de por sí, ¿no? No sé si te encuentras en Twitter o en general en la tele a gente que dices tú, joder, este tío está hablando y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Sí, Twitter, digamos, yo creo que las redes sociales es otro ya, estamos hablando de otro nivel. Ahí hay, para mí, personalmente, y esto es una tarea que ya he tomado yo casi como a nivel personal, porque Twitter sí no deja de ser una cuenta personal. Bueno, digamos que uno pone el disclaimer de que estas son mis opiniones porque si quiere cubrirse, no es una cuenta oficial, pero obviamente yo intento, o por lo menos yo he tomado el trabajo, creo, la responsabilidad de la gente que nos dedicamos a esto es de intentar educar un poco, ¿no? De la economía todo el mundo habla, porque obviamente todo el mundo le afecta, y es una ciencia que está muy devaluada, creo, en ese sentido, ¿no? Todo el mundo, o sea, hay mucho cuñadismo, hay mucho, te voy a contar lo que está pasando, esto es lo que es. Claro, yo personalmente, si uno es prudente, pues intenta no entrar mucho al envite, pero hay veces que uno ve cosas que, pues, dentro de lo que es nuestro, bueno, humilde espacio, creo que es importante intentar explicar cosas. Si yo veo comentarios que son completamente erróneos, donde la gente opina, realmente a veces falta de conocimiento básica, ¿no? Sin querer ser pedante, pero creo que hay conocimientos básicos, incluso de matemáticas básicas, que sin entender eso, uno no puede opinar de lo que va a crecer el PIB si no estás entendiendo lo que es un crecimiento anual, un crecimiento trimestral. A veces es tan sencillo como explicar eso e intentar que si alguien ha aprendido, pues al menos creo que siento que ese tipo de labor ha valido la pena. Hay gente que sigo en Twitter, tampoco voy a dar nombres, pero bueno, podemos comentar algunos, que hacen ese mismo labor y para mí son la gente que me valen, creo que son más válidos porque siento que están haciendo un trabajo que es honesto intelectualmente. Luego, obviamente, hay otro tipo de perfiles pues que obviamente están mucho más para crear o un poco de, bueno, ruido o simplemente para dar su versión de la realidad respetable, pero yo creo que, no sé, los economistas creo que hay una labor didáctica que creo que deberíamos intentar entre todos hacerla lo mejor posible, porque creo que la gente realmente quiere realmente saber más. Ujú. Antes de pasar ya a la parte más sobre tu carrera, aprovechando que lo comentas, no sé si nos puedes recomendar, porque ya te digo, los seguidores de este programa en general estamos, yo tengo la intuición, sin tener los datos, que estamos todos en Twitter y seguimos y somos muy activos. Entonces, ¿qué gente en economía te gusta en Twitter y deberíamos seguir y que dicen cosas con sentido? Hombre, hay muchos, la verdad. Depende si también buscas economía española o internacional. Yo creo que Twitter, y esto ya es un poco hablando más general, yo lo recomiendo 100% a toda la gente que, de hecho, no solo en economía, cualquier tema. Me parece una plataforma excelente para el que sabe usarla de manera adecuada. O sea, en Twitter uno puede tener conversaciones con gente del más alto nivel. A mí me parece una cosa alucinante que uno pueda tener potencialmente una charla con Olivier Blanchard o con, no sé, Víctor Constancio, bueno, gente que se dedica a este mundo lo conoce, o con, depende de lo que le guste a uno, si uno es arquitecto seguramente habrá también el equivalente. Yo personalmente en España hay gente, por ejemplo, a ver, que me vengan a la cabeza, ahora me vas a poner un brete porque se me van a olvidar, gente que me gusta mucho, Manuel Hidalgo, por ejemplo, es profesor universitario y estuvo trabajando en la Junta de Andalucía. Creo que es súper didáctico, y además creo que es obviamente una persona que conoce mucho de economía. Me gusta Daniel Fuentes, que es alguien que conozco personalmente, somos amigos y como trabaja en el gobierno a veces pues, se lleva bastantes palos porque obviamente hay un componente también político que a gente que es de una cuerda o de otra a lo mejor no le gusta, pero yo creo que es un economista muy serio y muy didáctico también. Creo que hace mucha labor de explicar, de hecho tiene hilos muy buenos explicando conceptos como comentaba antes. Hay gente como, bueno, gente que por ejemplo como Rafa Domenech del BVA, creo que VA obviamente tiene uno de los mejores equipos de research de España. Bueno, si me van viniendo a la cabeza más, igual te digo, ahora Sí. estoy pensando aquí más, pero bueno, generalmente hay un cierto perfil que pues ya uno se hace una idea de qué tipo de contenidos ponen realmente. Está claro, si se te ocurre alguno más durante la conversación, encantado de escucharle. Ay, De momento, todos los que están. no, te iba a Sí, decir, di, me puedo poner a perdón. buscar en el Twitter mientras me hablas y lo he hecho un vistazo a ver a quién sigo, De pero... momento a estos les seguía a todos, o sea que Ah, no bueno. más descuido. No, no, pero vamos a hablar ya sobre tu carrera y de nuevo, como te comentaba antes de la entrevista, más allá de simplemente contarlo, vamos a algunas preguntas que yo creo que a la gente que estudia economía le surgen y como a mí me surgieron en su momento, ¿no? Pero bueno, tú estudiaste economía en la Universidad de Barcelona y directamente te pusiste, creo que empezaste a trabajar sin hacer máster ni doctorado en Focus Economics, que es una consultora, yo creo que es del propio Barcelona, no estoy seguro. Sí, es una consultora macro, de hecho la única que existe en Barcelona, en Barcelona por lo menos, seguro, y en España pues habrá, pues no sé, dos o tres quizá que se dediquen a esto.
Claro, porque la pregunta es, para economía, doctorado sí, máster sí, doctorado no, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero para poner en contexto, obviamente para los más jóvenes, digamos que yo me gradué ya, pues, bueno, hace más años de los que quisiera acordarme. Por lo tanto, lo que serían los estudios han cambiado bastante. Yo cuando estudié la licenciatura, que era lo que se llamaba en aquel momento, yo no sé si la gente ahora, no estoy seguro ahora, realmente me siento muy mayor, pero no sé realmente la gente que tiene ahora 18, 20 años si sabe lo que es una licenciatura realmente. Pero bueno, las licenciaturas, para los que no lo sepan, voy a hacer un poco la labor didáctica, eran lo que sería lo que eran los programas universitarios antes de los grados, pero eran mucho más largos, mucho más extensos, porque no existían. Los másters como tal, en mi época no existían. Digamos que la licenciatura, cuando yo la empecé, para que la gente se haga una idea, eran 5 años. Entonces, digamos que en esa formación, esto es un problema, de hecho, un poco hago una parte, esto es un problema para los que nos mudamos al extranjero, porque en su momento el explicar tu título en otro país cuando no tenías máster te pone en un nivel mucho más bajo. Los títulos extranjeros son más o menos lo que equivale ahora a los españoles, ¿no? Hay los bachelors normalmente, que son como los grados, y automáticamente la gente que le interesa un tema suele hacer un máster. En mi época no había máster, por lo tanto yo tenía que explicar que no era un máster, pero en realidad el contenido de mi licenciatura era el equivalente a lo que sería un grado de 3 años más un máster de 1 o 2, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la explicación por la que, por ejemplo, no tengo máster, que luego de hecho hice uno que ya me interesaba más en mercados financieros, pero bueno, este fue un poco más casi por interés personal. Eh, la idea de hacer doctorado, estamos hablando ya de otra cosa. Ahí yo creo que no me atrevería a decir que debería uno hacer doctorado o no. Depende mucho del camino profesional que tenga uno y de las aspiraciones. El doctorado obviamente te abre muchas puertas. Yo siempre he pensado que en España quizá un doctorado no tiene tanto valor relativo como en otros países. Yo siento que, por ejemplo, quizá ahora esté cambiando esto, también a lo mejor hablo un poco, no estoy tampoco muy metido en el tema, pero teniendo el trabajo que cuesta un doctorado, por ejemplo, yo, Estados Unidos, que es un país que conozco bastante, siento que por lo menos hasta hace un tiempo un doctorado, un PhD, te abría otro tipo de puertas, digamos, a nivel salarial, a nivel laboral. En España creo que siento que a día de hoy un doctorado sobre todo te abre una puerta en academia, pero quizá esto ya esté cambiando y a lo mejor es posible que incluso en instituciones financieras, en bancos, en institutos de research, en el Banco de España, por ejemplo, ese tipo de salidas, un doctorado solamente abre muchos caminos. Obviamente, el que se quiera dedicar a la investigación, un doctorado es el camino. Yo personalmente me interesa más la economía, quizá lo que hago es el híbrido entre investigación, pero comercial, y estamos hablando de otro tipo de perfil. Entonces, a mí personalmente un doctorado no es algo que me llame mucho, pero creo que puede ser muy válido. Y de hecho, tengo gente trabajando en mi equipo que tienen doctorados. O sea que hay muchos caminos donde uno realmente puede acabar, de hecho, no necesariamente acabando solo como, pues, digamos, profesor universitario. Yo en su época, la verdad, no lo consideré. Quizás algo que con la edad a lo mejor lo podría hacer, pero ya estaríamos hablando de hacer un doctorado con 40, 45 años, que pues lo haces con otro tipo yo creo, de intenciones, ¿no? Esa sería un poco Ujú. mi experiencia personal. Y en términos de, bueno, ya has dicho que no estás tan conectado ahora mismo con el mundo universitario, pero en términos de universidades españolas que destaquen por economía, ¿tienes algún nombre en la cabeza? Eso en primera pregunta. Y segunda parte de la pregunta es, ¿cómo compararían estas, y se me ocurre, por ejemplo, Carlos III, Pompeu Fabra, que probablemente sean las potentes, con alguien que viene de Cambridge o de London School of Economics a la hora de buscar un trabajo en Londres? Mira, yo te puedo dar, la que conozco más es el GSE, el programa de la Graduate School of Economics de la Pompeu. Ese es un programa que, primero, conozco bastante gente que lo hizo. De hecho, tenemos gente en mi equipo, empleados que vienen de ahí. El año pasado estuve en Barcelona, de hecho, dándoles una charla un poco, pues mira, como potenciales de salidas profesionales. Son gente que conozco de primera mano, que es un programa muy bueno, es un programa duro y es un programa que la gente sale con muy, muy buena reputación. Te diría que aquí es una reputación, ese en concreto, que está al nivel de lo que la gente pueda salir de un LSE, por ejemplo, que es el London School of Economics, por ponerlo en un nivel. Cambridge y Oxford, la verdad, no estoy seguro. Quizás estamos hablando un poco ya de... Pero bueno, Cambridge y Oxford, de hecho, muchas veces para sacarse el primer grado, ¿no? Los bachelors, quizá. Pero a nivel de escuelas de economía, te diría que es así. La Carlos III tengo referencias, no conozco personalmente, pero tengo referencias también de que es muy buena. Y no podría hablar realmente más en concreto de otras, pero sé que hay algunas top españolas que sí están a ese nivel. Creo que es algo que hemos mejorado en los últimos años. Yo cuando estudiaba economía, y soy de Barcelona, y por ejemplo la Pompeu, el GSE, el programa no existía. O sea, para hacernos una idea un poco. Entonces, sí siento que creo que hemos empezado a tener un poco universidades de élite, que en España es algo que tradicionalmente no es algo donde hayamos destacado, porque siempre hemos tenido un modelo universitario mucho más de universidad para todos, que es un poco la que yo hice, ¿no? La Universidad de Barcelona es una universidad muy buena, muy prestigiosa,
pero no deja de ser una universidad pues, de estas de 80.000 personas estudiando 50 carreras. Ahora mismo sí que creo que, por ejemplo, para gente que está interesada en economía, y te lo digo también precisamente como alguien que contrata gente de este tipo, programas como los que he comentado sí creo que nos ponen al nivel, yo creo, en Europa, tan bueno casi como cualquier otro, la verdad. Porque luego, a la hora, vamos a poner pues el caso ideal, ¿no? Una persona en un programa muy potente, con muy buenas notas, buen currículum, que más o menos puede no elegir, pero que tiene distintas opciones para ser economista, más, dejando fuera todas las otras salidas como financieras y demás. ¿Cómo o cuáles son, tú crees, los criterios o los rasgos de trabajo que son verdaderamente importantes a la hora de decidir tu primer paso en la carrera? Es decir, pues por ejemplo, tienes bancos que tendrán sus pros y sus contras, tienes instituciones independientes que tendrán sus pros y sus contras, tendrás incluso economistas dentro de empresas si son muy grandes. O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo decidirías? ¿Cómo deciría para qué elegir de programa o cómo contratar a alguien? No, perdón. O sea, alguien que saliera, o sea, si tú tuvieras que salir de la carrera ahora, ¿qué cosas valorarías y los pros y Okay, los contras de cada uno? Salidas profesionales. Bueno, eso es una situación, yo creo que es una pregunta muy personal. Yo creo que, por ejemplo, te puedo hablar de mi caso concreto. Como tú comentabas, yo soy macroeconomista, o sea, somos muy pocos los que nos dedicamos a eso. Si tú quieres ser economista que se dedica a la macroanálisis macro, digamos que lo primero que hay que ser consciente es que las salidas son bastante limitadas, ¿no? La propia disciplina te pone un poco una limitación. Digamos que tienes, yo creo que tres grandes ramas, yo creo. Una es la academia, que ya estamos hablando del perfil que comentábamos antes. La otra sería, yo creo que sería como hago como instituciones públicas tipo Banco Central, que es una solución, yo creo, muy atractiva para mucha gente. Son trabajos muy reputados, generalmente bien pagados y que obviamente te abren muchas puertas. Y luego tienes la tercera salida, que es un poco lo que hago yo, que es ser macroeconomista, digamos, en una empresa privada. Dentro de eso hay varios perfiles. Creo que está la gente que, por ejemplo, trabaja en banca, seguramente uno tiene que estar dispuesto a un tipo de trabajo que se mueve en otros ritmos, ¿no? O sea, nuestro trabajo obviamente es intenso y es potente. A mí me gusta porque es un trabajo que combina un estímulo intelectual grande, pero no es un trabajo donde sea de estos donde la gente está para rebanarte el cuello, digamos. No hay ese tipo de competitividad que a lo mejor en el sector financiero, aunque obviamente si uno trabaja de economista no es lo mismo que obviamente sea un trader y tal, pero quizá en el sector financiero, por la propia dinámica de esos trabajos, son un poco más, quizá, bueno, más estresantes en alguna manera. O quizá simplemente es el tema de que un sistema como los bancos, pues digamos que cuando tienen ajustes de plantilla echan a la mitad de la gente, etc. Un trabajo como el mío en una consultora puede ser muy demandante, pero creo que de alguna manera por decirlo de alguna manera, creo que hay un espíritu más colegial entre la gente, ¿no? Por lo menos en mi equipo. Yo siento que una de las cosas que la gente más disfruta o más aprecia en nuestro trabajo es que hay un espíritu de colaboración muy bueno. La gente realmente trabaja con la idea de echar una mano cuando puede y de conseguir el mejor resultado posible, porque no estamos compitiendo por bonuses, sí, obviamente también quieres que te paguen lo más posible y también tienes tu bonus, pero no estás compitiendo, digamos, por un pool de bono contra el de otro y tal y cual. Eso yo creo que hay un tema de cultura que yo creo que al principio de la carrera es difícil de saber, porque es muy difícil realmente hasta que no trabajas en un sitio. Y también creo que la gente joven, a lo mejor es un tema que pues no tiene mucho todavía vara de medir de cuánto importa lo que sería la cultura de un lugar. Hasta que no trabajas en varios sitios no puedes empezar a comparar y eso te lo da la experiencia. Yo creo que uno tiene que intentar saber un poco qué temperamento tiene para intentar a lo mejor ya empezar a encarrilar su carrera hacia lo que él piensa o ella piensa que va a ser más adecuado. Pero tengo que decir, y aquí entramos un poco ya en lo que serían los disclaimers personales, yo honestamente me costó varios años encontrar mi camino para donde llegué. Por lo tanto, tengo que decir que tampoco es fácil. O sea, hay gente que realmente lo ves claramente, que está estudiando y ya tiene muy claro lo que quiere ser. Hay gente que le va a costar y que a lo mejor va a tener que dar un poco, probar 2 o 3 sitios para empezar a ver realmente si a lo mejor le gusta. A lo mejor se va a trabajar a BlackRock y a lo mejor le parece lo máximo, porque a lo mejor está ahí, pues, o Goldman, o estos sitios, ¿no? Y estás como los másters del universo que les llamaban. O a lo mejor a los 2 meses dices,
honestamente, yo no quiero trabajar aquí, yo lo que quiero es trabajar en un sitio donde hagamos research y a lo mejor no tenga que estar la tensión constante de que me está viniendo este tipo a lo mejor a pegarme gritos o trabajando el fin de semana hasta las 8 de la noche. Yo creo que eso es una cosa que con el tiempo lo aprendes. Sí, yo creo que esto es un consejo muy interesante que yo también lo estoy empezando a ver, aunque obviamente yo no tengo tanta experiencia como tú, pero que cuando eres joven cuesta verlo, ¿eh? Pensar que la cultura es algo importante, yo creo que no lo tienes en tus variables relevantes. Es muy ¿Eh? difícil porque, honestamente, cuando uno acaba la carrera, a ver, te digo, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Estás muy verde, eres muy pardillo y lo que te llama la atención, yo creo que son dos cosas. Uno es el dinero, bueno, obviamente, porque es normal que una... Otro es los nombres, ¿no? O sea, obviamente hay un componente de prestigio de que todo el mundo quiere trabajar para las grandes nombres, ¿no? Las grandes consultoras, los grandes bancos de inversión. Pero luego hay un componente donde realmente es cómo estás a gusto en tu trabajo. El problema yo creo es que también, incluso con experiencia, te voy a decir, o sea, hay un punto de leap of faith, ¿no? Voy a hacer un poco de anglicismos aquí, me vas a perdonar, pero es que ya sabes cómo es esto de estar Sí, 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 sí. viviendo en Londres, hablando en español y tal. Hay un componente de que realmente uno entra en un nuevo equipo y hasta que no estás ahí realmente y te tiras al agua, no sabes muy bien lo que te va a llegar. Entonces, también yo creo que la gente tiene que decir, bueno, hay un componente de riesgo y de, bueno, pues de probar y ver lo que a uno lo que le parece. O sea, eso yo creo que es un poco como todo en la vida, de hecho. Y un par de preguntas más antes de pasar ya a lo que hacéis exactamente en Oxford Economics, que son, la primera es, cuando tú ves a la gente joven que trabaja contigo o no tan joven que les está yendo muy bien, que están avanzando en su carrera como economistas, ¿cuáles tú crees que son las skills, las habilidades por las que destacan? ¿Es simplemente, entiendo que hay una parte numérica, pero también hay una parte de entender cómo esos números se trasladan a la realidad y a políticas, y luego una parte comunicativa, sobre todo para vosotros que trabajáis con clientes? No sé cómo lo ves esto. Sí, de hecho, mira, me alegro que lo digas de esa manera, porque tal como lo has definido, es un poco, es un caballo de batalla constante en mi caso, donde tienes que estar formando o haciendo de mentor a gente más joven. La gente que viene, por la experiencia que yo tengo, generalmente al principio hay un cierto perfil que ves que hay mucho énfasis en las habilidades técnicas, ¿no? El saber, el conocer, obviamente, la parte econométrica en nuestro caso, la parte de modelos, la parte de poder programar. Toda esta parte es muy importante. Obviamente, ahora mismo casi ningún graduado, la gente de cierta edad como yo, a veces nos podemos permitir ya un poco ciertos lujos de que a lo mejor no estás al día de... yo no te puedo, honestamente, no tengo ni idea de programar ni en nada, de hecho. Si tengo que aprenderlo, lo aprendería, pero por suerte estoy en un punto donde a lo mejor ya puedo tener a alguien que realmente hace ese trabajo por mí, donde yo estoy haciendo otras cosas que también son obviamente distintas. La gente joven tiene que entender que obviamente esos skills, los skills de idiomas, o sea, obviamente, y los skills técnicos son muy importantes. Pero luego hay un momento donde es importante entender que eso te da una base, pero luego tienes que desarrollar muchas habilidades a la vez, como tú dices. Es importante primero entender cómo funciona ser economista, de hecho, a nivel comercial, cómo funciona la parte entre lo que tú produces y cómo lo vendes y cómo lo explicas. El saber explicar la economía es una gran labor y es difícil. O sea, gente que, y esto lo he visto en primera persona, que son pues muy duchos a la hora de correrte 50 modelos, sacarte 50 regresiones, hacerte 40 proyecciones, pero esta gente es incapaz luego de, delante de un cliente, explicar por qué esto es importante o qué significa para ellos. Esto es una habilidad que se desarrolla con la experiencia, yo creo. Hay gente que la tiene más natural que otra. Entonces, la habilidad comunicativa es muy importante. La habilidad de entender la economía, yo creo, de manera estructural, como de más allá de entrar en los detalles tan... Hay mucha gente joven pasa que acaba perdiendo discusiones muy específicas sobre modelos, sobre cómo se hizo esto, sobre si esto realmente es apropiado o no, de la manera en que, el método en cómo se hizo. Hay que empezar a ver un poco el big picture, ¿no? Y eso es una cosa que realmente lleva tiempo. Es difícil trasladar todo el trabajo que hacemos con números a realmente escribir a lo mejor pues, 2 páginas y plantarte delante de una mesa de clientes que tiene a lo mejor el board meeting de ese año y explicarles, miren, nuestro trabajo nos dice que A, B y C y esto significa para su negocio o para la economía X, Y, Z. Entonces, hay toda una labor de trasladar los skills técnicos a cómo se transforman comercialmente, que en algunos casos hay gente que transiciona bien y hay gente que realmente pues no tanto y le cuesta más. Yo diría que nadie quiere pasarse una carrera siendo el que básicamente se dedica a hacer todos los programación y corriendo los modelos para que alguien sea el que luego esté haciendo las presentaciones a los clientes o vaya a la televisión a hablar. Entonces,
es importante un poco tener las dos cosas, yo creo. No, pero es interesante esto que dices de para la nueva ola de economistas el tema de programar. Entiendo ya que los modelos funcionarán en cierta medida con programación y demás, que no lo había pensado, que quizá es útil ya a estas alturas, ¿no? Sí, a ver, yo obviamente ahora sí tengo que decir que es una de esas cosas que te empiezas a sentir un poquito como que el tiempo pasa muy rápido porque obviamente hay skill técnicos que siempre tuvimos cuando yo estudiaba también, pero ahora yo siento que estamos a otro nivel. O sea, el nivel de preparación que tiene la gente ahora que acaba de salir graduada a nivel de pura informática, de programación y tal, y el énfasis que tenemos en nuestro trabajo de que haya más aprendizaje continuo de esto. Yo, por ejemplo, es algo que hace 20 años, honestamente, yo creo que no existía. Si uno se dedica a lo mejor, y a lo mejor tú esto lo sabrás mejor que yo, si uno se dedica mejor en el área de inversión a nivel cuantitativo y tal, obviamente quizá hace más tiempo que eso se dedica, pero yo os tengo que decir que en perfiles incluso más generalistas veo un nivel de preparación técnica que honestamente estamos hablando creo, de otro nivel. Que un poco viene a ser un poco lo que pasa en muchas disciplinas, creo. O sea, yo creo que es como comparar un deportista de élite ahora como con uno de los años 80, ¿no? Cualquiera que haya visto un partido de fútbol de la época, pues hombre, estamos hablando de otro tipo de nivel. Pues un poco creo que es un buen paralelo, de hecho. Y has tocado otro tema que me interesa mucho, el de que también es un caballo de batalla para mí en Twitter, que es el tema del idioma. Y yo con el idioma digo siempre dos cosas. Digo una que es, o sea, hablar inglés hoy, entender todo y hablar de manera fluida, por mucho que tengas tu acento español, que por lo menos yo no lo he perdido ni lo perderé, es absolutamente necesario. Pero también digo que yo veo mucha gente joven muy acomplejada por el hecho de, oye, el inglés no es primer idioma, ¿cómo debería competir a Londres con gente que es inglés y demás? Y yo siempre digo lo mismo. Los ingleses, o sea, los ingleses yo no creo que piensen, el tema de acento para ellos es algo como que ni piensan en ello, porque aquí en Londres hay un italiano, un no sé dónde, no sé cuánto, entonces para ellos el acento es, bueno, pues un acento más, el español no es un español que habla mal, si hablas bien, quiero decir, si hablas correctamente. Es un español, pues con su acento español. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del idioma? Y bueno, yo te he visto hablar en la tele, tú hablas muy bien, muy buen inglés, pero ¿cómo lo ves tú esto? Ese es completamente de acuerdo, es un tema cultural nuestro. O sea, el tema, la obsesión que tenemos. Primero, la educación en inglés es relativamente a lo mejor pobre todavía en España, aunque creo que está mejorando mucho. Hombre, yo te puedo dar mi experiencia. Yo cuando hice la carrera no había nada de inglés. O sea, uno estudia inglés pues con su academia o porque lo estudia a su manera. Creo que tenemos un complejo muy grande como país de lo que dices tú, de que es que si hablo inglés y no suena bien, si uno habla inglés de manera fluida y lo aprende, lo que dices tú, sobre todo en Inglaterra o en Londres, en inglés de Londres, tú sabes, la mitad de la gente son extranjeros, nadie aquí habla inglés, o sea, hay un tipo de inglés que sí, obviamente es el inglés proper, pero nadie te va a mirar mal por hablar inglés con acento, simplemente lo hablas si lo hablas bien, obviamente, tienes que hablar bien. Y escribirlo, que yo en mi trabajo, por ejemplo, es algo que no sabes la de horas que yo pierdo intentando o asegurarme que la gente escriba bien inglés o intentando asegurarme que un perfil de alguien que se dé bueno sea capaz efectivamente de escribir en inglés. Porque yo he tenido gente que en el papel, ¿no? On paper, como se suele decir, se ve perfecta, pero es que es incapaz de escribirte una página de un comentario genérico de un dato económico, de hoy salió el dato del PIB, escribe una página en inglés y realmente no son capaces. Sin eso es imposible. Yo creo que los españoles nos tenemos que quitar el complejo de simplemente que aprender inglés y luego hay que lanzarse a la piscina y lo mejoras hablándolo. Obviamente, cuando uno viene a vivir aquí, como tú sabrás, pues bueno, al final uno espabila normalmente, bueno, o espabilas o te acabas yendo, pero yo creo que la idea esa de no lo hablo perfecto, a ver, nadie lo habla perfecto y da igual, o sea, y otros países lo ves, que son mucho más lanzados en ese sentido, creo. O sea, no tienen ningún tipo de problemas. Sí, sí. Yo siempre cuento, yo que antes trabajaba en Madrid, antes de irme a Londres, en un banco, que cada vez que teníamos un call con Londres era como, buah, ahora call con Londres, a ver, tengo que hablar. Y ahora ya te metes en los calls y vamos, tiras para adelante y vamos, no sé ni te No, acuerdas si estás hablando en castellano ¿no? bueno, yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es vigilar un poco. Para mí son las coletillas que a todos los españoles nos pasan, ¿no? O sea, cualquier inglés, si te habla de un español, va a decir que decimos Spain, por ejemplo, ¿no? Spain, ¿no? Ponemos las Es estas enormes delante de la S. Bueno, pues si te da un poco de vergüenza, pues entonces haces un esfuerzo mental, lo intentas no decir. Yo siento que hablo inglés bastante bien, pero yo te digo una cosa, cada vez que me veo en algún lado, en la tele o en donde sea, yo soy el primero que me veo y pienso, pero ¿cómo puedes tener ese acento que pareces de pueblo? O sea, mira, es imposible. Uno lo intenta, pero bueno, la verdad es que cuando luego hablas en inglés, yo siento que una de las cosas más satisfactorias de la vida es que cuando uno aprende un idioma y se comunica en ese idioma y ves que la gente te entiende, hay un punto al principio de decir, madre mía, o sea, lo he conseguido.
Yo creo que realmente vale la pena. Y a ver, si realmente sin hablar inglés, yo creo que olvídate de tener ningún tipo de perfil de economista con ningún tipo de proyección. Eso Sí, también lo sí. diría. Ahora mismo ya no es ni siquiera es que es importante, no, es que es como no saber sumar y restar, yo creo. Sí, sí, sí. No, no, pero o sea, yo siempre lo digo, si quieres estar enterado de lo que pasa en el mundo, o sea, es que no hablar inglés es enterarte del 10% de lo que está pasando en el mundo y vamos, no hay, there is no way around that. Es la lengua franca del mundo, o sea, honestamente, ya el que no quiera entenderlo o admitirlo, pues bueno, pues buena suerte. Y también hay gente que se lo puede permitir porque a lo mejor ya tiene una edad y vive en donde, no sé, ¿no? Si tienes 60 años y trabajas en no sé dónde, en el Ministerio de Sí, sí. Industria desde hace 40, pues seguramente ya no lo necesitas, pero creo que para gente de Y, cualquier tipo, sí. y un último tema, antes de pasar a ya lo que hacéis en Oxford, y me estoy enrollando un poco, pero me interesa también saber, porque tú te fuiste a Londres bastante o relativamente tarde en tu carrera versus otra gente que sale de la carrera y lo primero que hace es irse a Londres. Entonces, primero, ¿cómo fue esa decisión y cómo compara tu vida en Londres a cómo era en Barcelona y pros, contras también de la cultura corporativa, Bueno, organizativa de hecho, mi experiencia es un poco, yo soy un poco trotamundos, la verdad, y tengo un poco he dado un poco de varias vueltas. De hecho, esta es mi segunda vez en Londres, de hecho. Yo me fui a Londres la primera vez en 2010, de hecho, que de hecho ya sigue siendo una edad, bueno, más o menos una cierta edad. La primera vez que me fui, de hecho, fue después de estar trabajando en España durante unos años, en donde comentabas, en Focus Economics. O sea, yo, de hecho, pues, para resumir, cuando yo estudié economía, ahora no voy a entrarme en la historia de Ángel Talavera, pero cuando yo estudié economía, básicamente yo cuando estudié economía era porque realmente a mí me gustaba la macro, ¿no? O sea, yo empecé a estudiar economía o me llamó la atención porque yo leía los periódicos y decía, oye, pues me parece interesante esto del PIB y la cuenta corriente que es, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno estudia economía en España y en aquella época, trabajar de macro, bueno, es una quimera, básicamente. O sea, yo tengo una anécdota que, si me permites, te la digo en 10 segundos. Cuando Sí, yo sí. estudié economía mi primer año y había la asignatura de contabilidad, que yo, honestamente, hago un paréntesis, con todo el respeto a la gente que se dedica a la contabilidad, para mí es como básicamente una especie de agujero negro donde mi alma básicamente va a morir ahí. Me acuerdo del profesor que nos dijo el primer año, los 90% de los que estáis aquí vais a acabar trabajando de esto. Y yo pensé, bueno, pues entonces, bueno, estamos un poco jodidos perdón. Bueno, después de graduarme, unos cuantos años después, de hecho, mi primer trabajo acaba siendo en contabilidad. Y confirmó todos mis temores de lo que básicamente era lo que para mí era, bueno, algo que nunca más quería hacer. Conseguí al final entrar a trabajar en esta consultora macro que comentabas, que en Barcelona, de hecho, es de los poquísimos trabajos de macro que hay. Y fue para mí un poco la manera en que yo me inicié en el camino de la macro, ¿no? Fue un poquito mi tabla de salvación y a partir de ahí ya tirar para hacia adelante. En el 2010 vine a Londres la primera vez, un poco una combinación de motivos personales en su momento, por razones varias. Y estuve un año viviendo aquí y me volví a Barcelona y estuve otros años de vuelta. Esta segunda vez que he vuelto, digamos que, bueno, las circunstancias también son un poco curiosas. Yo me encontré en 2015 en Barcelona, después de haber estado dando unas cuantas vueltas, sin trabajo, de hecho. O sea, yo estaba en 2015 sin trabajo y básicamente alguien con el que había trabajado, un colega mío con el que había trabajado en Barcelona, estaba trabajando en Oxford y me habló de una vacante directamente en el equipo europeo cubriendo España. Entonces yo simplemente agarré mis maletas y me vine. Esto fue en el 2015, por suerte vine con bastantes ganas de progresar y pues de entrar en el equipo europeo. Al final, el año pasado acabé entrando a liderarlo, ¿no? O sea que digamos que mi progresión en la firma fue muy buena y por eso también estoy muy contento con la trayectoria profesional que Oxford me ha ofrecido en este caso. Pero sí es verdad que es una experiencia bastante distinta a lo que sea la gente de acabar una carrera y venirse a Inglaterra. Yo, honestamente, creo que es una gran experiencia. Vivir en el extranjero para mí es algo que es una experiencia que no se compara y creo que es válida, aunque no sea un éxito realmente, aunque uno vaya y no le acabe gustando, aunque se tenga que volver a España por las razones que sea, yo lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es una experiencia muy válida, tanto a nivel personal como profesional. Yo he vivido en varios sitios y la verdad, nunca me he arrepentido. Y a pesar de que en algunos casos, pues no todas las experiencias a lo mejor fueron exactamente lo que pensaba que eran al principio. Sí diría que obviamente es una ciudad o un país que, como tú también sabrás, tiene en fin, es un país complicado. Digamos que la adaptación aquí personal puede ser difícil, yo lo he visto en bastante gente. Creo que es un país que en algunos casos, a mí me parece Londres una gran ciudad, pero también como gran ciudad que es una ciudad muy cara, es una ciudad ruidosa, es una ciudad donde todo está lejos y es una ciudad donde a veces la vida puede ser difícil. Entonces yo creo que la gente que decide hacer este paso
tienes que venir un poco con también ganas de, no sé si tu experiencia personal será la misma, pero yo creo que tienes que venir un poco con ganas de también de luchar por ello. No creo que aquí venga alguien y sea un camino de rosas para muy poca gente, creo, realmente. Ujú. No, yo creo que al final lo que Londres tiene, bueno, yo tengo o sea, dos cosas diría, ¿no? Una, que obviamente la parte profesional pesa mucho y depende a lo que te dediques, pues la diferencia de un trabajo aquí versus España es enorme. Lo interesante del trabajo, ¿eh? No hablo del dinero, hablo de lo interesante del trabajo y por lo tanto, pues eso, pues ponderes lo que ponderes la parte profesional en tu vida, pues acaba tirando mucho, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, yo creo que depende un poco del setup también que tengas en Londres, en el sentido de, pues algo tan tonto como, por ejemplo, el commuting, es algo que te cambia la vida, yo creo, para mí. Sí. Y yo que tengo la suerte de, bueno, me acabo de mudar, pero antes iba caminando a trabajar y ahora voy en bici, joder, o sea, en mi experiencia de Londres es totalmente distinta a la experiencia de la persona que tiene que hacerse 50 minutos de commuting para ir y para volver. Que bueno, no sé si esto cambiará ahora, pero bueno. Bueno, eso de hecho es una de las grandes preguntas de el commuting, como tú comentas. De hecho, yo he sido un sufridor de commuting durante 4 años, de hacer como 3 cuartos de hora al trabajo. El año pasado me mudé para estar, como tú también, a walking distance, a poder andar al trabajo. Por desgracia, pues ya no voy al trabajo. Llevo 8 meses sentado aquí en mi sofá. Bueno, no en mi sofá, en mi sillón, básicamente aquí con En el tu sillón sillón. de economista. Bueno, de hecho, fíjate, te voy a decir una cosa. Mira, incluso lo podía enseñar a la cámara. De hecho, me Sí. compré un sillón hace unas semanas porque ya realmente no podía más ya de decir, bueno, si voy a estar aquí no sé cuánto tiempo, pues honestamente necesito algo para poder sentarme y trabajar dignamente, porque estaba sentado en una silla del comedor, que bueno, pues ya llega un momento que... Pero bueno, volviendo a tu pregunta, claro, a nivel profesional ese es el tema. Las oportunidades que te ofrece un lugar como Londres a nivel profesional, ya no lo que dices tú, no solo ya obviamente de que te paguen más o no, es simplemente las opciones que tienes. O sea, yo en Barcelona, y soy de Barcelona, que honestamente, pues quitando Madrid, es la segunda ciudad, no es que venga tampoco de, con todos los respetos, de un pueblito perdido de no sé dónde. Y yo me encontraba que mis posibilidades profesionales, hombre, es que eran, pues no son nulas, pero están cercanas al cero casi, una vez has hecho un par de cosas, en mi trabajo concreto. Entonces, a ver, uno tiene que ser agradecido de, estando aquí, ver las oportunidades que cuando el trabajo es, pues cuando trabajas duro y más o menos tienes un poco de suerte, las que te ofrecen. Pero bueno, como comentas tú, obviamente, luego la vida en una ciudad extranjera y de este calibre, pues bueno, va a tener muchas cosas. Pero bueno, yo creo que si uno es de, a lo mejor, de no sé dónde, a un sitio de España y se va a mudar a Madrid, pues seguramente también las experiencias son parecidas. Entonces, no creo que tampoco a estas alturas, creo que la mayor parte de la gente ya, pues ahora, pues casi todo el mundo se ha movido mucho. Y empieza a ser un poco una cosa que ya es, por suerte, creo que es más normal. De nuevo, antes quizá para los españoles de cierta generación, pues a lo mejor les hubiera costado más, pero por desgracia también, por la crisis que tuvimos hace 10 años, pues hombre, yo creo que ya empieza a ser bastante, bueno, pues moneda corriente realmente ese tipo de cosas. Yo personalmente con Londres siempre he tenido una relación un poco de amor-odio porque me parece una ciudad increíble, pero pues hombre, siempre hay días que dices, no, pues bueno, cuando llega el invierno, por Sobre ejemplo, todo cuando cambian la hora en noviembre. bueno, efectivamente, ahora, por ejemplo, cuando la gente en España, no sé si es consciente, pero es que a nosotros ahora, de aquí un mes, se nos va a hacer de noche a las 4 de la tarde. Entonces, hombre, yo después de 5 años todavía hay cosas que bueno, me sigue cada año costándome, pero también tengo que decir que, no sé, hay cosas que luego vuelves a España, estás acostumbrado a ellas y las echas un poco de menos. O sea, a mí, por ejemplo, lo educada que es la gente, realmente, el hecho de poder ponerse en una fila, ¿no? ¿Sabes? Formarse como se hacen los ingleses tan... Pues a veces son tonterías, pero luego a veces yo me pasa de llegar a Barcelona y intentar entrar en el metro y tener a la típica gente pues pisoteándome por encima y pensar, bueno, no sé, hay un poco de todo. Ya yo ya no sé cuánto tiempo llevas tú aquí, pero Yo 2 años y medio, más o menos. bueno, ya es un 2 años y tiempo, yo medio. llevo 5 o 5 y medio. Bueno, ya había un momento que te empezaste un poquito de aquí también. Yo, a ver, para mí Londres es un poco mi casa ya. Por lo menos, no sé, creo que es una ciudad que puedes decir que la has hecho tuya porque, hombre, ya la has dedicado, como que le has dado un poco suficiente de tu vida para que puedas decir, bueno, esta también es mi casa. Y me gusta la verdad, cuando andas por aquí piensas, bueno, pues si vives aquí, oye, joder, la verdad sí da. Hombre, yo, por ejemplo, que tengo la suerte de vivir cerca, por ejemplo, del río y cerca de Westminster, pues, hombre, das un paseo y, hombre, dices, coño, pues es un poco como las películas, ¿no? O sea, Sí, sí, entonces, sí. son pequeñas cosas que yo creo que tiene uno que pasar. Te tienes que plantar un poco y pararte y mirar dónde estás, porque si no te devora el día a día, yo creo, ¿sabes? Te devora eso, el Londres commute. te pasa por encima como te dejes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una ciudad que te empieza a pasar por encima lo que cuesta vivir aquí, lo lejos que está todo, etcétera, etcétera.
Entonces, no sé, creo que es importante, bueno, a veces pararse un momento, respirar y decir, hombre, a ver, estoy en Londres, joder, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Yo creo que son ciudades icónicas, ¿no? Cuando vas a Nueva York, cuando vas a Londres, pues hombre, yo creo que para mí, yo siempre lo digo, Londres es una ciudad que no sé dónde está en el futuro, pero el poder haber dicho que viví aquí, siempre creo que lo podrás recordar como algo para sentirte como orgulloso y con cariño, más allá de cómo te vaya luego. Luego la vida da muchas vueltas, yo te digo, ya he estado un poco en un par de sitios y bueno, pues no sé cómo de aquí 10 años o 20, pues quién sabe, o sea. Muy bien. Vamos a pasar un poco más a la parte, un poco más a una parte técnica, por así decirlo, no sé si llamarla técnica, un poco primero lo que hacéis, un par de preguntas y generales para empezar, un poco lo que hacéis en Oxford Economics y segundo, tu labor ahora que eres Head of European Economics, que es una posición ya senior, bastante senior, yo diría, o muy senior probablemente. Bueno, Oxford Economics es una consultora macro, predominantemente. Entonces, lo que hace sobre todo es trabajo de análisis macroeconómico. Tiene varios sectores donde yo estoy, es la parte, digamos, con más, perdón, de propio análisis macro, o sea, a nivel análisis de países, ¿no? O sea, tenemos la típica cobertura de lo que es qué va a pasar con las economías del mundo. Cubrimos básicamente todas las economías del mundo y básicamente hacemos proyecciones macroeconómicas. En mi equipo, esa sería la gran labor, es hacer proyecciones macroeconómicas, por un lado, y hacer análisis económico más general el otro. Luego hay otros equipos de la compañía que hacen más cosas a nivel de regional, de ciudades, de industrias o de sectores. Tenemos otro equipo que hace más cosas de consultoría, que es más, son generalmente análisis más ad hoc, ¿no? O sea, proyectos, por ejemplo, de impacto económico de, pues no sé, cuál es el impacto económico de, no sé, construir la tercera pista de Heathrow o cosas así. Ese es un equipo que hace un poco más, hace macro, pero quizás se parece más a lo que, por ejemplo, creo que hacen las grandes consultoras, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de los grandes, de los Accentures y los Ernst Young, tienen equipos que creo hacen este tipo de trabajo. Lo que nosotros hacemos, de hecho, no hay mucha gente que se dedique a ello. Entonces, Oxford en concreto, digamos que la reputación que tenemos, la gran reputación es primero porque es una de las más antiguas, tiene como 40 años haciendo esto, y segundo es porque tenemos un modelo macroeconómico propio, que es el que básicamente informa casi todas nuestras proyecciones económicas. Esa es un poco lo que hace a Oxford bastante distinta de otras consultoras macro que hacen cosas parecidas a lo que hacemos nosotros. Hay pocas, de hecho, creo, en el mundo que tengan un modelo macro. Entonces, el reto para nosotros, o gran parte de mi trabajo en este caso, a medida que obviamente uno va moviendo la empresa, mi trabajo ahora empieza a ser cada vez más gestionar equipos. Pero sigo, de hecho, por ejemplo, te puedo decir que yo sigo cubriendo España, o sea, yo sigo siendo el economista de España en Oxford. Entonces, mi trabajo en ese caso es como el de cualquier economista por debajo mío haciendo trabajo en equipo. ¿Qué significa cubrir España? Bueno, pues significa hacer las proyecciones para España. O sea, yo soy el que realmente al final digo el crecimiento de España, que es donde entramos en las peleas de Twitter, que luego ya podemos, si quieres, comentar un poco. El crecimiento para España va a ser 4%, va a ser 3 tal, por tal razón. Esa es un poco gran parte de nuestro trabajo, pero sí tengo que decir que realmente, más allá de las proyecciones, que son la base de nuestro trabajo, luego está todo el trabajo de research que hacemos, que es el de hacer análisis económico de qué está pasando en la economía, por qué está pasando y qué va a pasar. Y esto, honestamente, aquí podríamos estar hablando, yo creo, horas de lo que significa, qué significa hacer eso. Porque puede ser tanto cosas súper corto plazo de, por ejemplo, ayer salió la noticia de la vacuna, cómo creemos que esto va a impactar en nuestras proyecciones, ¿tiene impacto directo a corto plazo? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué impacto tiene lo que pensamos que va a hacer el Banco Central Europeo en diciembre? Realmente, eso es un poco de análisis que hacemos, pero luego tenemos tipo análisis de lo que sea a largo plazo, temas macroeconómicos de lo que sean tradicionales, más de intentar estimar cuáles son los tipos de interés de equilibrio a largo plazo. Cosas que a la gente a la que no se dedica a esto le sonará chino, el que se dedique puede que le parezca interesante, al que le guste le parecerá, pues obviamente flipante, porque hacemos trabajo en algunos casos que sí está a un nivel que yo creo que honestamente estamos haciendo cosas que son muy interesantes a nivel macro, que quitando a la gente que se dedica a lo mejor a hacer academia, que es un poco, digamos, es otro tipo de perfil, a nivel comercial estamos haciendo, yo creo, research que está un poco, yo creo, tan buena como la de cualquier otro o más. Entonces, digamos que obviamente, pues nuestro trabajo en ese sentido es muy variado, porque tenemos un componente mucho más cortoplacista de tener que ser reactivo a las noticias que pasan y tal, pero luego hay un componente de análisis que a la gente que le gusta esto, por eso decía antes que nuestro trabajo es un poco el híbrido entre el research, lo que sería un banco central o la academia, y el comercial. Creo que Oxford ha encontrado un hueco en medio
que es muy atractivo, creo, porque primero es donde básicamente nuestra reputación está cimentada y donde creo que a la gente que le interesa eso puede encontrar un espacio muy bueno para hacer eso. Otros sitios creo que tienen un componente mucho más cortoplacista, simplemente de decir, bueno, pues saco la nota cada día de que nosotros también lo hacemos, pero no tiene la parte más de largo plazo. Porque Claro. mencionas el tema de las proyecciones. Sobre aquí tengo dos preguntas. Una es, ¿cuánto... Primero, entiendo que vuestro modelo es un modelo porque sé que es propietario y demás, lo que puedas hablar de él, es un modelo que se construye bottom-up por sectores, por regiones, ¿cómo un poco está montado? En primer lugar es eso. Y segundo, ¿cuánto hay un poco, como decía al principio del vídeo, de arte en el sentido de que al final, pues tú, obviamente un modelo funciona de una manera, tiene pues, unas curvas o lo que sea, pero obviamente hay que meterle unos inputs. Entonces, ¿cómo funciona Esa es la esto? pregunta del $1.000.000, ¿no? Como dicen aquí, how the sausage is made, ¿no? ¿Cómo se hace la salchicha, ¿no? Entonces, así puedes sin entrar mucho, obviamente, en el detalle, tampoco para aburrir, porque sí, obviamente, te lo digo con perfecta libertad, las proyecciones tienen un componente cualitativo o de juicio del economista bastante importante, sobre todo a corto plazo. Y eso te lo puedo decir, no hay ningún modelo. Hay modelos, o sea, digamos que nuestro modelo es un modelo que abarca como 30 años, abarca toda la economía casi del mundo y abarca, no te sabe decir ni cuántas variables tiene. Es un modelo de un tamaño de tal calibre que realmente es un modelo que sobre todo nos da, primero, una estructura coherente para poder hacer predicciones para todos los países que se muevan de manera coherente según los inputs. Es decir, si tú tienes de repente, un anuncio, voy a dar un ejemplo concreto. Si tienes un anuncio de una política fiscal en Estados Unidos distinta porque ha ganado Biden y vas a tener un impulso fiscal adicional extra, eso, teóricamente, en la economía como funciona, es que se va a trasladar a todo el mundo de manera distinta a través de unos mecanismos de transmisión. Nuestro modelo nos permite modelar eso y nos permite hacer proyecciones que son coherentes, basadas en cosas que son impacto global. Si el Banco Central baja los tipos, los sube. Si China de repente va a subir el crecimiento porque tiene un nuevo target. Cualquier tipo de elemento que afecta a la economía, que básicamente es todo, porque la economía es ninguna economía es cerrada, como tú bien sabes, ese el modelo es creo que la herramienta que nos permite hacer eso. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo calculas el impacto final de si va a ser un 1% o 2%? Bueno, hay una parte de modelizar usando, pues básicamente, el conocimiento que tienes de la economía, las relaciones históricas, episodios pasados, etcétera. Y hay una parte donde el economista va a tener sus inputs. Gran parte de la fortaleza de Oxford también es la cantidad de economistas que hay trabajando. Tenemos casi, en algunos, digamos que, por ejemplo, para el típico sitio de research normal puedes tener un economista o dos para cubrir 10, 20, 30 países. Nosotros tenemos la suerte de tener casi cada un economista para cada gran economía. Entonces, hay un nivel de expertise que obviamente luego entra mucho ahí. Obviamente no te podría decir cuánto porcentaje es modelo, cuánto es cualitativo, depende de mucho. Entonces, hay un componente de trabajo personal muy fuerte. O sea, no es simplemente, por desgracia, no es simplemente darle al botoncito y el modelo nos dice cuánto es el crecimiento. Y otras dos preguntas que me surgen según ibas contando. Primero es el coste de estar fuera del consenso. Entiendo que eso siempre da miedo, ¿no? Estar fuera del consenso ¿sabe? A nadie ¿cómo se dice, no? Que a nadie ha perdido su trabajo por hacerlo igual de mal que el resto, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, quizá vuestro caso aplica menos, pero el tema de las presiones. Vosotros, al ser independiente, probablemente no tengáis tanta presión, pero en otras entidades vamos, lo sé que las hay, porque las hay de todas las partes. Bueno, yo te puedo decir de mi experiencia personal, y la verdad es que puedo ser bastante honesto al respecto. Yo, la verdad, presiones externas, ninguna. O sea, yo puedo decir honestamente que yo nunca he tenido ninguna presión externa de ningún tipo. Tienes como mucho las típicas discusiones que son organizativas internas, donde a lo mejor el economista jefe a nivel global puede decir bueno, nuestras previsiones creemos que somos demasiado optimistas, demasiado pesimistas y se decide de manera colectiva. Tenemos mucho diálogo interno de que a lo mejor nuestras previsiones tienen que ser más altas o más bajas y generalmente es un poco top-down, ¿no? O sea, yo soy el jefe del equipo de Europa, yo no les digo generalmente a la gente de mi equipo, oye, el crecimiento de cada país tiene que ser tanto porque entonces perderíamos todo lo que hablábamos antes del expertise, pero hay obviamente una coordinación necesaria. Yo tengo que obviamente está al cargo de que las previsiones para Europa sean coherentes con nuestra idea de lo que pensamos que va a pasar en el mundo y en Europa en sí mismo. Pero no son presiones, eso serían discusiones internas. Si estamos hablando de que, no, es que a mí me llamó pues alguien de, pues no sé, del gobierno, pues no, a ver, realmente no.
No puedo decir que a lo mejor otra gente que se dedica a lo mejor a proyectar Reino Unido, a lo mejor alguna vez alguien le haya dicho, oye, pues no sé, vuestros números son raros. Honestamente, a mí nunca me ha llegado eso internamente, lo puedo decir honestamente. Quizá a otros sitios sí. Esa sería una a tu pregunta. La otra pregunta que me hacías Es era estar fuera del el consenso, el consenso. riesgo de Sí, estar fuera del consenso. exacto. La del consenso también es interesante, porque ahí yo creo que hay un riesgo de estar fuera del consenso, pero te diría que se le puede dar la vuelta a la tortilla a eso, y también hay un componente, hay una motivación comercial en algunos casos, no en el nuestro, pero te puedo, sin decir nombres, te puedo decir de gente que se dedica a hacer proyecciones macroeconómicas donde es muy obvio que tienen un incentivo a moverse fuera del consenso siempre, y casi siempre que lo hacen es a una dirección, casi siempre es a negativo. Déjame explicar una cosa, porque desde el punto de vista de los inversores yo esto lo veo muy claro, y es cuando hay un banco que te saca unas proyecciones para un país en concreto, y no voy a decir el banco, pero este año había un banco que estaba claramente fuera de consenso en términos de proyecciones USA, porque lo primero que hace es... ¿Es un banco italiano-alemán, por Bueno, casualidad? no. Bueno, o sea, que lo primero, cuando ves unas proyecciones que dices, tío, ¿cómo puedes estar 3 o 4 puntos por encima del resto? Lo primero que haces es entrar a leer ese informe. Entonces, Sí, esa es claro. yo creo lo que tú dices con la motivación comercial. A ver, yo no puedo hablar de las motivaciones en concreto de nadie en este caso. Sí, a mí me llamaron mucho la atención de proyecciones de un banco o dos. Sí puedo hablar de una consultora macro que se dedica a algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, que sí son generalmente lo que llamamos en inglés perma-bears, ¿no? O sea, gente que tienen un poco, por alguna razón, a veces puede ser un tema simplemente de posicionamiento o puede ser un tema a veces incluso de puramente de que el chief economist lo piensa así. Te puedo decir una cosa, yo viviendo en Inglaterra he llegado a sentir que si trabajas con muchos ingleses, a veces las proyecciones para la eurozona, Europa en general, suelen ser negativas porque hay un tema de bias personal de la gente de aquí. O sea, eso es cierto. Pero bueno, sí tengo que decir, respondiendo a la pregunta, es que hay un componente comercial que hace que veas claramente que hay firmas que se posicionan siempre fuera del consenso. ¿Por qué? Pues porque es muy llamativo, comercialmente puede ser muy atractivo poder decir estamos muy fuera. El problema para mí, y esto es una de las peleas que yo tengo muchas veces, no peleas, pero discusiones que tengo, es que, claro, me parece una apuesta, no diría lógica, pero me parece una apuesta que tiene sentido si luego vas a realmente admitir cuando te equivocaste. Claro, si luego básicamente cuando uno se equivoca en una posición extremadamente fuera de consenso y pasamos por encima como si no pasara nada, bueno, pues claro, obviamente no hay ningún tipo de penalización. Pues claro, entonces el objetivo, o sea, el incentivo comercial es decir, yo quiero ser llamativo y cuando luego me equivoco paso página y barro fuera de la alfombra. No sé cuánto realmente a esta gente que se equivoca hay penalización o no. Tengo que decir que obviamente cualquiera que mire previsiones hacia atrás, cualquiera que nos dedicamos, honestamente, es muy difícil y todos tenemos previsiones que fueron completamente fallidas y obviamente hay un componente donde creo que todo el mundo entiende que, bueno, la predicción, bueno, es lo que es. Yo para mí el valor de la predicción es explicar por qué la consigues. Eso es lo que nosotros generalmente intentamos hacer. Y yo te puedo decir que nosotros no tenemos un incentivo de estar en consenso, porque realmente a veces es difícil vender tu producto cuando realmente estás diciendo lo mismo que todos, pero tampoco tenemos un incentivo a ser fuera de consenso por el hecho de serlo. Yo sí tengo que decir que generalmente, yo por lo menos personalmente, y creo que la firma en general, intenta llegar a lo que creemos que es lo más probable que vaya a pasar. Yo normalmente no voy a salir a España a decir, hostia, España va a crecer el 1% porque así me va a sacar los medios, o va a crecer el 10%. Honestamente, no. Si yo tengo un 4 y la gente dice 4, pues bueno, pues mira, es lo que hay. Pero cuando no estás en consenso, y eso sí es cierto, perdona, ya con eso acabo, perdona, que me estoy enrollando mucho. Cuando no estás en consenso, sí es verdad que hay un incentivo de querer publicitarlo. Y eso es un poco que sí, creo que los economistas que hacen proyecciones, creo que todo el mundo lo intenta hacer un poco, porque básicamente quieres decir, oye, mira, yo tengo una opinión distinta, quiero que la gente lo sepa. Y luego hay otro tema también, algo peliagudo, a ver qué nos puedes decir aquí, y es un poco las proyecciones de los gobiernos, sobre todo cuando tienes que presentar planes a Europa y presentar estimaciones de déficit y todo este tipo de cosas. Entonces, quería ver un poco, y sé que es un tema complicado, pero ¿cuánto hay ahí de ejercicio científico lo más serio posible y cuánto hay ahí un poco de qué se tiene que presentar políticamente Europa? Bueno, yo no puedo hablar personalmente de cómo se hacen las proyecciones porque no trabajo en el gobierno. Por lo tanto, sería para mí presuntuoso decir cuánto hay. Yo creo que eso más o menos es un ejercicio que lo puedes hacer un poco viendo las previsiones, la calidad que tienen o un poco cuánto se mueven
de lo que serían los números que analistas privados como yo consideramos normales. Yo no puedo decir que si el gobierno dijo X%, obviamente es porque hay motivación política. Sí creo que hay un entendimiento más o menos entre todos los que nos dedicamos a esto, de que las predicciones de un gobierno por defecto siempre van a tender a tirar al rasgo optimista. Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, el gobierno ahora está llevando muchos palos porque sus predicciones para el año que viene han quedado bastante, en principio han quedado desfasadas. También decía yo hoy en Twitter mismo que realmente yo ahora mismo no me atrevo a pronosticar, bueno, sí me atrevo porque lo tengo que hacer, pero no me jugaría cenas ahora, ¿no? Como es el caso, sobre predicciones porque el rango para el año que viene, honestamente, estamos hablando de un rango que es casi de los más grandes que hemos visto en el mundo porque depende de muchísimas cosas. Pero sí, obviamente, por ejemplo, esas predicciones tuvieron un tema de mala suerte con el timing. Las sacaron en un momento cuando realmente un par de semanas después se vio claro que el cuarto trimestre la cosa se va a ir muy mal y todas las predicciones de analistas privados también cayeron. Entonces, tampoco yo diría, no, obviamente unas predicciones súper optimistas, eran optimistas, pero realmente es que también quedaron desfasadas muy rápido. Y eso a veces es un tema que es inevitable. En algunos otros casos, no tengo ahora un ejemplo concreto que pueda decir, pero en algunos casos sí lo ves, donde una previsión donde, bueno, no sé, se ve claro que es muy difícil de argumentar. Entonces, bueno, se toman como lo que son, depende del gobierno que sea. Si me dices del gobierno de Turquía, pues a lo mejor realmente no me las creo mucho. Si me dices el gobierno de Alemania o incluso el nuestro propio, generalmente, bueno, pues yo creo que tiene un nivel más o menos de verosimilitud, bueno, es razonable. No sé si te parece un buen momento para ir hablando ya del último tema que teníamos pensado, que es el tema un poco de la situación España, proyecciones, cómo lo ves, cosas que te preocupan. Y un poco la primera pregunta es, no sé si te apetece contarnos un poco, pues, cómo ha ido cambiando la situación desde que esto explotó en marzo y al principio yo creo que un poco la idea era, oye, nos confinamos y luego salimos, rebote y demás, versus ahora que parece que está complicando. Y también te voy a preguntar otra cosa y es, a ver cómo lo ves, que es un poco más de largo plazo, que, bueno, no tanto, pero otro día, una de las entrevistas anteriores la tenía bueno, con un amigo personal mío que trabaja en el McKinsey Global Institute y él hablaba un poco de que una de las cosas que puede pasar en esta segunda ola es que la incertidumbre ahora es mucho mayor, en el sentido de que en una primera ola la gente pensaba, oye, salimos de esta ola a consumir, por lo tanto no tengo que ahorrar tanto y demás, y ahora la gente tiene miedo que haya una tercera y una cuarta y eso puede detraer un poco el consumo y puede generar un poco más de incertidumbre. Entonces, un poco, me enrollo un poco, ¿no? Pero estas son las dos partes, de cómo ha ido evolucionando la situación y cómo ves tú con esta segunda ola lo que puede pasar un poco más 2021 y siguiente. Bueno, para empezar diría, y esto creo que es un ejercicio de honestidad que todo el mundo ya debería asumir, es que la magnitud de la crisis nos pilló a todos, o sea, completamente, o sea, no digo a nivel médico de no estar preparados, digo a nivel de lo que eran las estimaciones de lo que caería la economía, nos pilló a casi todos al principio completamente con el pie cambiado. Había un momento, yo me acuerdo al principio de año, que empezábamos a pensar un poquito cuando había unos casos en Italia o incluso antes en China de, bueno, esto va a quitar unas décimas al crecimiento porque el impacto que puede haber en el comercio y tal. Obviamente... Déjame decir también, perdón, una cosa. Yo en mi trabajo me senté con un economista muy reputado español que nos vino a ver y precisamente cuando estaba pasando todo esto de los caos de China y un poco el cálculo que le hacía es, así era el cálculo, ¿eh? Y no le estoy echando la culpa, digo para cómo se veía la situación entonces, ¿eh? Bueno, estos son una serie de turistas chinos que vienen a España y que como este año no van a venir, estos no sé cuántas décimas de PIB, bueno, nada. Eso fue un poco el cálculo y yo creo que esto fue finales de enero, principios de febrero. Bueno, al principio obviamente empezamos a pensar, y eso de hecho tengo que decir, en defensa de mi profesión es un poco lo lógico. Primero, uno para estimar impactos tiene que mirar cuáles son los canales, ¿no? Entonces piensas, bueno, si hay esto en China, lo primero que va a pasar que es, bueno, va a impactar al comercio, va a impactar al turismo a nivel solo del turismo chino y tal. En ese sentido tengo que decir que, bueno, al principio de todo es la manera normal de hacerlo. Luego, claro, empiezas a pensar, llega a Europa, bueno, si llega a Europa, etc., etc. ¿Qué pasa? Que obviamente, digamos que tuvimos una época que yo, en mi carrera profesional, honestamente, nunca he tenido ni de largo un reto tan grande como el de hacer proyecciones este año y la cantidad de revisiones que tuvimos que hacer y a la velocidad que las haríamos. Yo te diría que para mí, como pronosticador, forecasteador y tal, un éxito de mis previsiones es si no las tengo que cambiar. Si yo puedo mantener mi previsión relativamente constante, es que creo que estoy haciendo mi trabajo bien. Si luego no acaba de acertar, no acierta, pero está diciendo que está bien pensada y la economía está funcionando un poco. Nosotros en marzo, abril, mayo, literalmente cambiamos previsiones cada semana, que normalmente en situaciones normales sería como impensable. Pero bueno, la magnitud de la crisis, obviamente creo que ya los superlativos ya no hace falta que los ponga yo, creo que todo el mundo ya los ha puesto. Entonces,
Sí diría que obviamente había, y todavía lees cosas ahora que se ven un poco como, las lees ahora y dices, ay, Dios mío, de mi alma, ¿no? Claro, esperábamos todos que fuera una crisis de primero unas semanas, luego de unos meses. Luego empezamos a pensar, bueno, pues sí, 3 meses, salimos en junio, hubo un momento donde pensábamos, bueno, pues más o menos está bien, hemos tenido el impacto muy fuerte, pero bueno, recuperamos el verano, lo ganamos, mantenemos un poquito el control. Claro, yo creo que hubo una infraestimación de lo que básicamente es la expansión del virus cuando las restricciones se quitan. O sea, todo el mundo estaba un poco, creo, de ir a por uvas, de decir, bueno, ya pasó más o menos, aunque la gente use mascarilla un poco, ya. No, entonces hemos aprendido ya que realmente en cuanto dejamos ir, el virus se dispara. ¿Y qué pasa? Que eso quiere decir que la economía, básicamente, sin una solución médica, pues ya lo estamos viendo en este trimestre. O sea, ya pues nosotros esperamos que la economía va a contraerse. Entonces, sí creo que ahora hemos aprendido un poco de que pensar en una recuperación fuerte sin vacuna, pues realmente no puede ser. O sea, la que tuvimos en el tercer trimestre fue un puro rebote, obviamente, mecánico de que, pues hombre, si cierras la economía entera, es que es por definición la economía va a crecer que tuve muchas peleas al respecto también de un poco entender lo que es un crecimiento secuencial o no. Pero bueno, ya ahí entraríamos, creo que quizás hacemos otra llamada otro día si quieres. Sí te diría, en la segunda pregunta, respondiendo a lo que decías, sí es cierto que el problema es la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar, hace muchísimo daño. En ese sentido, y de hecho creo que enlazo un poco con quizá algo que me quieras preguntar, que ya te lo digo un poco yo, con lo de las noticias de ayer, de la vacuna. Las noticias de ayer de la vacuna, que todo el mundo me preguntaba, tuve muchos medios preguntando, bueno, ya esto ya está, ¿no? Con esto ya. Bueno, no, pero para mí personalmente creo que uno de los mensajes más importantes de esa noticia de la vacuna es que sí que parece que ya casi confirma que eventualmente tenemos el final del túnel cerca. Si podemos realmente confirmar que la vacuna va a estar, primero, porque tampoco sabemos si va a haber vacuna todavía realmente, pero si más o menos se confirma de que hay vacuna y sabemos que va a estar a un plazo relativamente cercano, cuánto ya no lo sé, o sea, creo que en algunos casos la gente está precipitando, pero aunque sean 6 meses, eso da una confianza a la gente e incluso al propio gobierno, para mí personalmente, que creo que eso debería ser la garantía de que tú mantienes el soporte de la economía, porque ya está al final ahí. O sea, toda la crisis básicamente ha sido la idea de la crisis, el apoyo a la crisis, bueno, no a la crisis, sino el apoyo a la economía en la crisis es aguanta la economía hasta que esto pase. Si ya ves que realmente esto está a 3, 6 meses, ya realmente tenemos que seguir ya. O sea, ya nos queda, ya hemos hecho lo peor, ¿no? Lo más difícil. Entonces sí creo que esto potencialmente puede ser un poco lo que ha comentado tu pregunta. Quitar esa incertidumbre podría ser una gran noticia. Ahora bien, necesitamos que realmente se confirme. Ahora mismo, pues, a ver, tampoco nadie, yo creo que los que estamos aquí, creo que ninguno somos gente que desarrolle vacunas para tener una idea de que va a estar en un mes o en 3. Por eso también quiero ser prudente porque, bueno, hasta que no realmente lo tengamos, no se puede saber. Luego otra pregunta en relación a lo que decías del sostenimiento de la economía y quizá esta no sea tan tu área de expertise, entonces cuéntame lo que quieras, pero el tema del soporte a la economía al final, el soporte a las empresas pues viene en forma de préstamos del Estado, ahora la SEPI también está viendo que puede haber incluso inyecciones de capital directamente, entonces al final un poco tienes un poco el riesgo de las que vienen por deuda, que se conviertan en estructuras de capital que hay que reestructurar y ya sabes que en una reestructuración pues los acreedores tienden a pasar al capital, por lo tanto tienes al Estado como accionista de todas estas compañías y luego pues las que son a través de la SEPI, más a través de instrumentos más junior, más directamente al capital, pues también, ¿no? Más directamente al capital. ¿Te preocupa algo que el Estado se vea con participaciones en muchísimos sectores, muchas compañías de las que no es tan fácil salir a corto plazo? Bueno, sí lo es. La verdad es que mira, yo creo que para ponerlo en contexto diría que en situaciones normales diría sí, no soy muy fan de quizá de que potencialmente el Estado tenga que entrar tan fuerte en la economía. Pero esta crisis, la verdad es que ha reescrito los manuales, yo creo. O sea, estamos viendo intervenciones públicas que son impensables en el mundo. O sea, tenemos a Estados Unidos regalándole dinero a la gente, básicamente. O sea, una administración republicana que de toda la vida ha sido halcones fiscales. Entonces, creo que también los dogmas en esta crisis hay que dejarlos un poquito de lado y hay que entender que estamos hablando de una situación de emergencia. Hay gente que dice que esto es como una guerra. En muchos casos no es una analogía que funciona, pero en otros realmente sí. Entonces, yo creo que ahora mismo, yo de hecho escribí esto mismo, creo que al principio de la crisis, en una columna que escribí en El País. Yo realmente dije que en una situación como esta, el soberano es la última línea de defensa.
y que realmente tenemos que dejarnos de medias tintas. La economía o te tiras con todo a ayudarla o colapsa completamente. Las medidas pueden ser problemáticas, lo van a ser. Vamos a tener empresas zombies, sí. Vamos a tener participaciones colgando que van a ser a lo mejor mal. Vamos a tener una deuda enorme, sí. Vamos a tener un montón de morosidad y a lo mejor seguramente daño productivo, pues empresas que no van a poder subsistir, sí. Pero es que la alternativa de decir, no, es que no sé si esto va a ser lo más adecuado, y aquí me estoy tirando un poco a la piscina porque tampoco nadie tiene soluciones mágicas de cómo solucionar la crisis, pero yo creo que lo que se está demostrando y se demostró en la crisis anterior es que es mejor pecar por exceso de ayuda que por falta. Si en un país como España, básicamente ahora, a pesar de las limitaciones que tenemos, no tenemos la valentía de entrar poco con todo, si la economía colapsa, levantar la economía colapsada es mucho más costoso que no pagar el precio de que realmente has tenido que hacer de más, seguramente, porque de hecho tampoco has hecho de más. O sea, si hicieras de más, básicamente la economía no caería, pero bueno, eso es imposible. Entonces yo creo que con todos los matices posibles y las reservas que yo tengo también de que el Estado tenga que entrar mucho, no sé si personalmente no me atrevería a decir si una inyección de capital es la mejor solución, honestamente. Tendría que verlo con más detalle. Pero sí creo que esta crisis, honestamente, a la gente que piensa que el gran problema es la deuda, yo digo que el gran problema es que la economía básicamente se hunda y tengamos un paro del 30% permanente. Por resumir mi idea, entramos un poco en discusión económica más... Bueno, hay diferentes opiniones. ¿Y te da miedo el daño estructural a la economía? Porque, de nuevo, si asumiéramos la economía, en cuanto se tenga la vacuna, vuelve a la situación del 1 de febrero de 2020, ya no me acuerdo cuántos años llevamos en pandemia, No sé, bueno. pues no habría problema, ¿sabes? La misma estructura económica, las mismas compañías, la gente empleada en los mismos sectores, con un poco más de deuda y tal. ¿Te da miedo que el turismo ya no sea el 12% del PIB, ya sea el 10% y por lo tanto sobren X compañías? ¿O te da miedo algún otro tipo de sector? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, esta yo creo que es el gran reto para España. O sea, sí, yo te diría dos cosas. Creo, yo soy, y esto es una opinión completamente personal, y aquí sí que voy a desligarme de mi empresa de todo. Yo tengo la convicción de que, no sé cuándo, pero eventualmente la vida volverá a ser relativamente lo que era antes. Yo creo que hay un gran debate de, yo he leído mucho de nunca será lo mismo y tal. Yo personalmente creo que eso es una especie de, ¿cómo diríamos?, de bias que tenemos ahora de cercanía, de donde lo que pasa ahora siempre es, nunca ha habido nada igual. Hemos tenido realmente pandemias antes, hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido todo. Y la vida eventualmente vuelve, con cambios, pero eventualmente vuelve. Entonces, yo soy de los que realmente piensa de que a lo mejor no es este año, a lo mejor es el que viene, a lo mejor es el 2025, pero que vamos a dejar de viajar ya de por siempre o a ir a la oficina. Yo no lo creo. Dicho esto, para una economía como la española, que tiene tanto peso de actividades que son intensivas en presencia, en turismo, en comida, hombre, yo creo que es innegable o inevitable que va a haber un daño permanente. Creo que realmente España no va a poder evitar que tengamos una parte de ese sector que se pierda. O sea, yo no creo que haya medida realmente posible de contener eso. Creo que la pregunta, el gran reto es cómo España ahora plantea su crecimiento en los próximos 10, 20 años. O sea, es algo que nos venimos preguntando hace décadas, pero ahora nos hemos pegado en la cara de bruces con esto, porque de hecho esta pandemia ha expuesto muchas de las vulnerabilidades que teníamos antes, simplemente que las ha puesto multiplicado por 1000. Entonces, la cuestión con España es, bueno, pues sí, vamos a perder cierta parte de eso, pero podemos hacer un país que de aquí, no obviamente el año que viene, o de aquí 2 o 5 o 10, pero que en las próximas décadas pueda transicionar y empezar a generar riqueza por otro lado. Bueno, yo creo que es la gran pregunta, claro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí estamos con los grandes debates de incrementar la productividad, etc., etc. Pero yo creo que España, no querría caer en el cliché de que todas las crisis son una oportunidad, porque me parece un poco casi irrespetuoso teniendo en cuenta lo jodido que ha sido esta crisis, pero sí creo que podemos realmente empezar a pensar que a lo mejor podemos tener una España que no tenga que tener un 14% del PIB de turismo, a lo mejor puede tener un 10%, ¿sabes? Porque no sé si te acuerdas que el ministro, yo creo que Garzón, puso un tuit que le cayeron unos palos tremendos, pero que era factualmente cierto. El tema de el turismo, que es un sector de poco valor añadido o algo así. Pero la realidad es que la productividad por trabajador del sector turismo es más baja que el sector tech. Es que esto es una realidad. Eso es impepinable. Obviamente, yo no soy ministro, no tengo que tampoco preocuparme tanto, y entiendo que hay una cosa de comunicación política que entiendo que es complicada, pero la verdad, lo que dijo es una verdad como un templo. O sea, no, creo que hay que entender que el sector turístico es muy importante, ¿no? Yo no pretendería que nadie diría, no, es que habría que quitarlo. No, obviamente no.
pero que eventualmente, si yo pudiera elegir que España tuviera pues la mitad de ese turismo fuera Silicon Valley, pues hombre, la verdad, sí, creo que sería mejor para, bueno, no sé si mejor, quizá habría cosas peores, pero creo que sería mejor. El problema es cómo hacerlo, yo creo. Y el problema es que, obviamente, tú decirle a la gente de es que tu sector a lo mejor tiene que desaparecer, bueno, pues nadie quiere oírlo, nadie quería escuchar la reconversión del carbón, nadie quiere realmente... Es un mensaje muy difícil. La economía en ese sentido, obviamente, además es muy normativa y siempre puedes tener opiniones distintas donde obviamente habrá ideas distintas de cómo hacerlo, pero que es innegable que el turismo es un sector que tiene poco valor añadido. Bueno, pues sí. El propio sector del turismo, de hecho, podría intentar y sería deseable que, aunque fuera turismo, fuera de más valor añadido. Es algo que hace años que hablamos también, ¿no? Un turismo de gente con más dinero, que gasta más, que no tengamos que tener 80 millones de turistas cada año para garantizar un cierto crecimiento. A eso me refiero. Bueno, un poco yo creo que pasa con la ciudad de Barcelona, que tú que la conocerás más, de lo que se hablaba de que el tipo de turismo que quiere Barcelona, ¿no? De si llegan los cruceros, aparcan, arrasan Ramblas arriba y abajo y se van, o son pues otro tipo de turista, ¿no? Yo creo que vas por ahí un poco lo que quieres Sí, decir, ¿no? claro, o si realmente tienes barrios enteros que se convierten en Airbnbs, ¿no? Bueno, obviamente hay un daño colateral del turismo de masas que pues ya todo el mundo entiende. Por otro lado, Barcelona quizás sea un buen ejemplo. Obviamente es muy fácil decir tourists go home y no queremos turismo y luego cuando desaparece y de repente pues la mitad de la gente se queda sin trabajo. O sea, hay que ser responsables entendiendo la cantidad de recursos que el turismo nos proporciona. Si no los vas a tener, obviamente, idealmente los tienes que tener por otro lado. Y es un trabajo que no va a ser mañana. O sea, no podemos pretender tampoco de, bueno, quitamos el turismo y ponemos Google España. Bueno, pues no, desafortunadamente no. O sea, ojalá, pero... Y ya por ir cerrando últimas par de preguntas, cuando piensas más a largo plazo, y de nuevo, es la gran pregunta, lo estás ya adelantando, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cosas o cuáles son los puntos de política económica estructurales, más allá de lo que podemos hacer ahora con el ciclo y demás, que dices, joder, más allá de la ideología que tengas, estos son 3 o 4 puntos que todo el mundo se podría poner de acuerdo para implantar ya en España? Hombre, te diría que proponer recetas es lo complicado, recetas que realmente ayuden. Los problemas creo que son bastante bien sabidos. Yo creo que en España, para mí, como economista, por lo menos el primero que siempre me viene a la mente es el mercado laboral. O sea, España es una rareza en el mundo desde hace 40 años el mercado laboral. No, no puede ¿Y ser que cuánto hay, perdona, ya que lo saques, cuánto hay ahí, y seguro que lo desarrollas, pero cuánto hay ahí de estructura económica y cuánto hay ahí de regulación de mercado laboral, tú crees? Bueno, yo creo que hay las dos, pero sí que hay un gran problema, obviamente, de regulación que creo que es bastante sabido que, a ver, no puede ser que hayamos hecho ya no sé cuántas reformas del mercado laboral y sigamos con los mismos problemas. Creo que obviamente hay un problema de regulación y creo que hay ejemplos de otros países que a lo mejor nos podrían ayudar. Luego, tampoco ahora de nuevo me atrevo a decir, sí, hagamos mochila austríaca y ya todo está solucionado. Pero obviamente hay países que lo han hecho, podemos, creo, mejorar. O sea, tiene que haber realmente algo mejor que lo que tenemos ahora. Tenemos un componente, obviamente, de nuevo, que volvemos al tema del trabajo. Si nuestro trabajo es muy de poco añadido, bueno, pues también poco, no podemos pretender que el sector de restauración y de turismo tenga grandes salarios y que no tenga temporalidad alta, porque es un sector de poco valor añadido y que es completamente estacional. Hablamos un poco de cosas que yo creo que se complementan, ¿vale? Ese para mí tiene que ser uno de los grandes pilares. ¿Por qué? Porque además es un pilar básico de lo que es la economía, o sea, del bienestar de las personas. O sea, tú puedes argumentar que tu nivel de deuda es muy alto y es un problema, pero es que si tienes un 30% de paro, honestamente, no hay país que lo consiga soportar. Ese es uno. La educación quizás es otro. También creo que llevamos muchos años que somos un país relativamente mediocre en resultados educativos y de hecho todo eso viene un poco a retroalimentando el modelo productivo. Sin una educación mejor y un modelo de educación donde tengamos mejor interconexión entre educación y trabajo, pues tampoco. Obviamente y tampoco, o sea, no voy a decir sí, soy el gurú y esta es la solución. Si la hubiera ya la habríamos hecho. Y la tercera, que ya me preocupa más quizá a nivel personal y a los que vienen detrás mío, es el tema de las pensiones. Y esto es un problema que, honestamente, sí me preocupa mucho. Me preocupa mucho la falta de valentía para afrontarlo. O sea, tengo que decir que sí me preocupa que no veo ningún tipo de voluntad para realmente decirle a la gente, señores, esto va a ser un problemón. O sea, en 30, 40 años, yo saqué un reporte hace años de pensiones y pues empecé a mirar un poco los datos y tal, y las pirámides de población para España, es que cuando la ves y entiendes lo que significa,
es que de repente empiezas a pensar, no sé cómo lo vamos a soportar, o sea, porque, o sea... ¿Cuándo crees que se? Porque de momento, ahora mismo no recuerdo, bueno, entiendo que este año la hucha de las pensiones, pues llevaremos años usándola, pero ¿cuándo crees que va a ser un problema de decir, oye, es que vamos a, o sea, quiero decir, va a llegar un momento que va a decir, o ponemos un impuesto adicional, como lo que tienen en Francia y demás, o cambiamos el sistema? Sí, a ver, tampoco, quizá voy a matizar mis propias palabras, no sea que luego pues, saquen el vídeo y la gente se asuste. No, las pensiones son sostenibles, no vamos a dejar de pagarlas y esto no vamos a verlo no sé si alguna vez o tal. Pero el ratio de lo que pagamos, de la gente que trabaja con respecto a la gente que cobra pensiones es que se va a multiplicar. Y obviamente tú no puedes simplemente pues, dejar que eso se multiplique como por 2, que creo que va a ser, o por 3, no sé por cuánto, sin hacer medidas. Como dices tú, puedes empezar a poner parches, pero yo creo que por lo menos una que va a ser inevitable es trabajar más años, que ya empieza a pasar. Yo creo que es innegable que si la gente vive ahora a 85 años, pues a lo mejor 20 años de pensión no vamos a tener. Eventualmente, yo no sé si la tasa de reemplazo, o sea, lo que la pensión media comparada al salario medio, que en España, de hecho, y esto es algo muy impopular que se diga, pero es cierto, es de las más altas o bastante alta en respecto a otros países, o simplemente tener que empezar a que la gente entienda que con la pensión que le quede, pues como pasa aquí en Inglaterra, es una pensión de broma, y pues básicamente todo el mundo ya dice, bueno, yo tengo que tener un plan de pensión privado para complementarla. Va a haber una batería de medidas que yo creo que eventualmente, si no va a ser este año, va a ser de aquí 10 o de aquí 20, vamos a tener que empezar a ponerle un poquito a alimentar un poco el sistema de manera que la tendencia no sea tan severa, porque si no, creo que eventualmente nos vamos a encontrar, claro, con un gran problema. O eso, la otra alternativa básicamente es que, bueno, el gasto de pensiones se va a comer todo el presupuesto. Entonces diremos, bueno, tenemos un gasto secuestrado en pensiones, está muy bien, ¿no? Las pensiones se mantienen y todo el mundo está muy bien, pero bueno, si no lo quitas de un sitio, o sea, si lo pones en un sitio, no lo quitas del otro. Eh, que es un poco lo que ahora mismo creo que estamos haciendo, ¿no? De decir, bueno, pues... Ujú. Y ya para cerrar, bueno, te pregunté una vez por Twitter, tú decías que no eras muy negativo con el precio de la vivienda en esta crisis porque no creías que las rentas fueran a caer mucho. O sea, ¿cómo lo piensas tú o por qué lo piensas? Bueno, este también es un tema donde sí que es verdad que me he tirado un título un poco y la verdad no debería porque no tampoco soy analista del mercado de vivienda. La verdad, me estoy basando un poco primero por fundamentos macro, o sea, es un poco la idea de que si tú analizas el precio de la vivienda tradicionalmente, diría, bueno, si cae el PIB tanto, la vivienda caerá. Yo, creo que todo mi primer tuit inicial creo que venía un poco de intentar explicar que, ojo, que este año los datos son muy raros, por muchas razones, y porque el Sí. PIB caiga un 10, un 12%, en una situación normal la vivienda caería, pues eso, otro 10, otro 12, lo que sea. Y no va a pasar, y ahí están los números. Y honestamente, me sigo reiterando de que los datos de vivienda a nivel agregado, luego entramos que si la vivienda es una mano en Cuenca o la de nueva obra en Valladolid, los datos agregados en vivienda en España están aflojando, sí, pero crash, no. O sea, sigo leyendo todavía a gente. Uno de ellos era, de hecho, profesor mío en la Universidad de Barcelona y ahora es bastante mediático, este profesor Gonzalo Bernardos. De hecho, a mí me enseñó, Bernardos me dio a mí clases de macroeconomía. O sea, ¿Y qué fíjate, tal? muy bien, era muy buen profe, pero era bastante, o sea, la asignatura era interesante y de hecho a mí me gustó, pero era bastante, vamos a decirlo de manera elegante, era bastante estricto. No era, vamos a dejarlo ahí. Entonces, pero bueno, digamos que yo, por ejemplo, leo muchas clases de vivienda que también, de nuevo, hablamos un poco de lo que hablamos del consenso y tal. Siento que hay un poco, en algunos casos, no digo en él concreto, obviamente, no digo en nadie en concreto, pero creo que a veces leo un poco opiniones de precio de vivienda que también creo que son muy llamativos y muy jugosos el titular. Yo personalmente no tengo nada, o sea, ni me va ni me viene, porque no soy dueño de vivienda, por desgracia, pero yo, por nuevo, por el fundamento macro, yo pienso que las rentas han caído mucho menos que el PIB, por ejemplo, porque ha habido gran apoyo público. Eso ya para el principio, con todo lo demás constante, hace que el precio de la vivienda debería aguantar mejor. Entonces, yo simplemente lo que quería decir es, ojo, advertir de la economía va a colapsar este año, la vivienda va a colapsar. Bueno, no creo. ¿Que la vivienda va a aflojar? Sí, que está aflojando, sí. Que puede que veamos un periodo largo ahora de a lo mejor de declive o de aletargamiento. Bueno, Sí, pero puede. no crash. No lo creo, realmente. Y de nuevo, es un tema que tampoco conozco al detalle, pero bueno, por ahora no me siento bastante cómodo con la apuesta. O sea,
Y en cuanto a las proyecciones que tenéis ahora mismo de hasta dónde nos podemos ir de desempleo, hasta dónde nos podemos ir o sea, cuánto por debajo vamos a acabar y sobre todo, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando la gente decía recuperación en V, tal, yo decía, a mí no, o sea, creo que no es tan importante cómo es la pendiente de esa recuperación, sino en qué punto se para esa recuperación. ¿Se para en un nivel 98 sobre 100 versus lo que había en 2019, 97, 96? Porque eso es verdaderamente lo que puede hacer daño a la economía una vez pues se levante toda esta actividad. Entonces, ¿dónde lo ves tú ahora mismo? Bueno, yo te diría que, como para poner 4 datos que dan un poco de perspectiva, la recuperación en nuestras previsiones ahora mismo es volver al nivel previo a la crisis en el 2000, no lo voy a decir de memoria, pero creo que en el 2023. O sea, para que hablemos de que estamos hablando de 5 años de recuperar el camino hasta el PIB. Eso ya un poco la idea. Pero más allá, y respondiendo a tu pregunta, también tenemos una estimación de lo que sería el daño permanente de la economía, que esto significa es cuánto era el PIB antes de la crisis, la trayectoria que teníamos, comparada a la trayectoria de ahora. Tenemos un daño permanente a medio plazo, como a 10, 15 años, como de, creo que ahora mismo es el 1,5% del PIB. O sea, esto básicamente es decir que nuestra estimación es decir que esta crisis le ha quitado al PIB un crecimiento de eso que no va a volver. Y esto viene dado por varios motivos, ¿no? El tema de que va a haber un daño permanente a la economía en sectores que solamente no van a recuperar. De nuevo, siendo completamente honesto, estas son estimaciones que son obviamente muy difíciles de hacer y de aquí a 20 años ya veremos. Pero creo que es más o menos ya, creo, evidente que va a haber un daño permanente a la economía. Respecto a... ¿Qué más me preguntaste? Perdón. Desempleo. Desempleo, exacto. A desempleo, de hecho, y esto es algo que también en Twitter, quizá el que me lea lo verá, yo por ahora tengo que decir que 2 cosas. Una es, primero, mucha precaución porque los datos de empleo están muy contaminados por la cantidad de ERTEs que hay. Entonces, son por ahora muy buenos. Lo son. O sea, honestamente, no hay ninguna métrica del desempleo que en España hemos tenido en la vida. Un desempleo casi que no se ha movido cuando el PIB ha caído un 10, un 12%, un 20% en el primer mitad del año. Pero son datos que tienen mucho componente difícil. Cuando pase todo el año que viene, yo creo, es cuando podremos empezar a ver, cuando ya la tormenta ha escampado, cuál es. Por ahora, las predicciones mías y de todo el mundo son, yo tengo que decir, muy benignas. El desempleo en España por debajo del 20% para el año que viene, con una caída de PIB que hemos visto, es sin precedentes. Y eso es algo que yo lo he dicho en Twitter varias veces y creo que es un mensaje que todavía, quizá porque la gente todavía tiene mucho miedo de que, bueno, es que no sabemos y a lo mejor el año que viene se dispara. Bueno, sí, puede ser. Pero con las previsiones de hoy, día de hoy, o sea, 10 de noviembre de 2020, y esto desde que empezó la crisis. Está bien decir la fecha para ver si luego lo saco dentro de 3 semanas. Sí, sí, exacto. Ahora mismo, con los números que manejamos, no yo, sino todos, las previsiones de desempleo ahora mismo hacen que esta crisis fuera comparativamente la mejor crisis o la menos mala a nivel de impacto de empleo comparativamente a la caída de PIB. Es que en España hay que entenderlo, la gente a lo mejor no lo sigue, pero es que en España cualquier recesión del montón nos envía el desempleo al 20%, al 25%. Una crisis como esta es que, claro, a veces es difícil las magnitudes, por eso también me peleo mucho en Twitter, porque a veces poner un grafiquito es lo que ayuda más. Es que tiene que la gente entender, hemos tenido una caída del PIB de casi un cuarto de la economía entera la primera mitad del año. O sea, es que es casi inconcebible. Entonces, yo es una de esas cosas que llevo tiempo peleándome, pero claro, a cierta gente cuando digo estas cosas, pues según de qué cuerda son, pues no le gusta, porque bueno, es como muy, un poco casi digamos, pro gobierno o algo así. Yo digo lo que hay, los números son esos. Si luego el desempleo se va al 30%, bueno, pues entonces me callaré, diré, mira, nos equivocamos, el desempleo se fue. Puede ser todavía, hay mucha incertidumbre. También tengo que decir una cosa, ahora mismo incluso con las medidas de protección y todo, estamos hablando de un impacto de la crisis ahora mismo de a lo mejor todavía 1 millón de empleos, como mínimo. Es mucha gente. O sea, que digamos que la crisis haya sido moderada en el empleo no quiere decir que no tengamos un impacto enorme. Lo que pasa que es que la historia en España para el desempleo es tan mala que, bueno, pues es que casi cualquier cosa es un poco mejor que lo que hemos tenido. Y ya para cerrar, última pregunta, de verdad. Un poco el futuro. Hemos hablado de tu carrera hasta ahora. No sé si tienes planes de futuro o cómo lo ves. Si hay algo ahora mismo. Ya has hablado muy bien de Oxford Economics y obviamente con la posición que tienes, a corto plazo ni a medio, ¿no? Puede haber mucho mejor, pero ¿dónde te ves 10, 20 años? Bueno, la verdad no lo sé, sinceramente. Tengo que decir que cuando he hablado de Oxford Economics, pues sí, es bastante, bueno, digo, no, es un poco mi experiencia personal, pero también tengo que decir que ya llevo 5 años y medio. Sí he tenido la suerte de progresar profesionalmente mucho, pero también es cierto que ya he llegado a un punto donde estoy un poco, quizá ya difícilmente voy a poder progresar más. Entonces,
A corto plazo no tengo ningún proyecto pues, de ningún tipo. Probablemente pues, voy a seguir aquí y seguiré aquí. A más largo plazo, obviamente, pues nunca negaré que siempre hay un gusanillo de querer volver a España, quizá, pero también tengo que decir que, bueno, y sobre todo como comentaba, cuando yo me vine aquí de España estando desempleado, o sea, yo he vivido en mis propias carnes lo que es estar en España en una situación económica no muy buena. Entonces yo tengo que decir que en sentido soy consciente de que, bueno, a veces a uno la tierra le tira, pero también profesionalmente no puede uno tampoco desperdiciar el trabajo conseguido simplemente por tener un mal día o una semana mala de que es que aquí está muy nublado, o bueno, ¿sabes? Entonces, no tengo ningún proyecto concreto, pero bueno, ya se verá. O sea, realmente yo creo que de nuevo es un sitio donde esté a gusto y me permite trabajar en lo que me gusta, que es lo que te dije cuando yo empecé a estudiar economía. Me siento bastante afortunado, pero bueno, también hay un componente de hacer lo mismo que inevitablemente a todo el mundo le desgasta. Y bueno, pues a ver, si me quieren fichar, pues no sé, las grandes ligas y me ofrecen mucho dinero y un proyecto muy interesante, bueno, pues lo miraremos y ya veremos. Pero bueno, te digo, por ahora, esto es como respuesta de jugador de equipo, ¿no? Yo estoy a gusto ahora Sí, y sí, tal y sí, tal. sí. Como si te entrevistaran después del partido. Ya, 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 ya. Oye, A ver si Oxford me escucha y a lo mejor pues, me hacen una renegociación del sueldo y tal, ¿no? ya, ya. Como cuando en su momento y esto, pero no creo. Oye, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Te había dicho una hora, nos hemos quedado 1 hora y 25. Le hago lo mismo a todos los invitados. O Bueno, sea que bueno, gracias por tu paciencia y me lo tomo nada. como que fue una charla interesante. Digo, si hubiera sido Sí, sí, media sí. hora, hubiera sido un poco, me lo hubiera tomado como medio, como esto no Sí, sí. funciona. Pero bueno, Así nada, oye, que un placer, la verdad. Me ha gustado mucho hablar contigo. muy bien, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Ángel. Perfecto, que vaya bien, gracias.